Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Que Dios les bendiga. Les saludamos con la paz del Señor. Qué bueno poder estar aquí para dar otro mensajito que nos oriente, que nos enrumbe, un mensaje que nos haga entender lo que debemos hacer en esta vida como hijos de Dios. Es difícil, vivimos en un mundo de tinieblas, vivimos en un mundo de perdición, vivimos en un mundo de injusticia, de iniquidad y de inequidad inclusive, porque no solo hay maldad, sino que hay muchísima desigualdad. Vivimos en un mundo en el que parece que los tiempos se acercan, donde tendrá que prevalecer el anticristo, pero nosotros sabemos que estamos con el Señor y por lo tanto vamos a hacer las cosas de manera correcta. Digo, las circunstancias que estamos atravesando a veces nos generan, nos inspiran ciertos sentimientos, ciertas emociones que a la postre, siendo humanas, es decir, naturales, espontáneas, terminan perjudicándonos, terminan afectando nuestras vidas. Como por ejemplo, a veces tenemos ira, molestia, porque vemos que los malos se salen con la suya. Vemos que la injusticia prevalece, la justicia es oprimida, la justicia es desaparecida, los jueces justos son destituidos y son puestos los injustos. Vemos que la maldad está por sobre el bien. El que hace el bien es vituperado, es señalado, es perseguido, es amontonado de mentiras para ser destituido, para ser descalificado. Pero los que están con el mal son los que están siempre arriba, son los que siempre se salen con la suya. Ese es un común denominador del mundo. Si usted se podrá dar cuenta, no importa en las latitudes que nos escuchen. Obviamente este programa sale desde nuestro precioso país que es el Ecuador, pero esta actitud nosotros la vemos en el mundo entero, ya sea comenzando inclusive con las grandes potencias que se llaman así en el mundo, ¿sí? Sean estas potencias económicas, sean estas potencias bélicas. Ellos hacen y deshacen y quieren tener supremacía sobre los países pequeños y ellos son los que imponen, ellos son los que atentan contra nuestra democracia, entre comillas, diciendo que están defendiendo la democracia. Ellos tumban los gobiernos que no coinciden con sus ideologías, con sus creencias o con sus apetitos, ¿sí? Y ponen a aquellos serviles que se prestan para ser los mediadores, los facilitadores, mejor dicho, de sus apetitos, de sus malas intenciones, ¿sí? Eso pasa en las naciones, eso pasa en los medios de producción, por ejemplo, que el grande le oprime al pequeño, que el pequeño es consumido por el grande, ¿sí? Hay las grandes organizaciones, hay las grandes corporaciones de distintos productos, hay las grandes corporaciones que si no se someten a lo que ellos dicen, pues simplemente les acaban, les arrasan, ¿no? Entonces todo eso es injusticia. Y eso se ve también, por ejemplo, a nivel de familias, a nivel de personas. El fuerte le oprime al débil, el maloso acapara mayor rango, mayor jurisdicción de ser acogidos. Hay mucha gente que le sigue al malo, que le sigue, que le elogia al perverso, que se presta inclusive para ser un instrumento de perversidad, porque a la postre aparentemente se sale con la suya. Pues déjeme decirle que esta injusticia, esta iniquidad y esta inequidad que vivimos, porque los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres, porque los que tienen acumulan, acaparan y los que no tienen cada vez están en mayor condición de necesidad y a veces cayendo en la miseria. Digo, todo esto está contemplado de que habría de suceder siempre, mientras exista el ser humano y mientras exista el pecado, es decir, desde siempre prácticamente, excepto de cuando fueron creados los primeros seres humanos, pero desde que existe el hombre y el pecado, existe estas condiciones: injusticia, corrupción, perversidad, degeneración. Y dentro de la injusticia, pues vemos esto que insisto, nos termina inspirando a veces sentimientos que no se compadecen con personas como hijos de Dios. Por eso quiero compartirle en esta mañana algo que vino a mi corazón, inquietó mi corazón, y que se llama la acción que trae bendición. La acción que trae bendición. Para lo cual le pido que abra su Biblia, por favor, o que me siga
¿sí? En el Salmo 37, y vamos a hacer la lectura nada más de los primeros 7 versículos. Salmo 37, primeros 7 versículos. Del 1 al 7 hago yo la lectura, le pido por favor que usted siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios y sobre todo, ¿sí? Que pueda ir analizando junto conmigo este texto. La palabra de Dios es una palabra que tiene vigencia permanente, eterna. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y dice así, Salmo 37, versículos del 1 al 7, leo yo, sígame usted con atención y reverencia. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, pero por el hombre que hace maldades. Bueno, creo que aquí se describe de manera perfecta y en muy pocas palabras lo que había sugerido al inicio de esta charla, ¿sí? Esa maldad que prospera, esa fuerza maligna que prevalece, esa injusticia increíble, deliberada, que ya no hace falta desenmascararla porque se evidencia totalmente. Hoy es muy común, por ejemplo, oír acerca de las malas noticias, o fake news creo que se llaman en inglés, y que son esas noticias falsas, perdón, no son malas noticias, son noticias falsas, ¿sí? Que se generan maliciosamente enfocado a acabar una tendencia, una persona, una ideología, un propósito. Le desprestigian totalmente, repleto de mentiras. Esto está en los noticieros alternativos, ¿sí? de todo el mundo. Yo sigo las noticias, tanto las nacionales como las de todo el mundo, y veo cómo se trabaja maliciosamente en este sentido, ¿sí? Para acabar, digo, con una persona, con un sistema, con un criterio, con una doctrina, ¿sí? Enfocan a la víctima. Una vez enfocada a la víctima, hay una sobreabundancia de falsos testimonios respecto de ese objetivo. Hay una ¿qué le digo? Una explosión de mentiras que envuelven y que son tan repetitivas que lo que tratan es de posesionar en la mente de las personas, en la mente de los pueblos, en la mente de las gentes, para ya desmerecerle, para ya descalificarle totalmente a la persona, digo, a la situación o a la doctrina. Y obviamente nunca tienen pruebas, pero prevalecen, se salen con la suya, logran, triunfan. Por eso es que, por ejemplo, nosotros vemos y decimos, ¿cómo es posible que un pueblo que vivió tan duramente un sistema, etcétera, etcétera, ahora vuelva nuevamente a retomar eso? ¿Sí? Es porque le manipulan a la persona, manipulan las mentes de las personas para desmerecer, para desacreditar, para descalificar a algo o a alguien y sentirse ellos posesionados. Y para eso, por ejemplo, usan este sistema mediático que son los medios de comunicación, para eso usan el bombardeo de estas falsas noticias, como digo, empapelan de maldad y de perversidad a las personas, a los objetivos, sean estas personas, sean estas doctrinas, sean estas inclinaciones, posturas, a veces políticas, a veces espirituales, ¿no es cierto? Por ejemplo, vea, le digo, nosotros como iglesia hemos sido, no me refiero únicamente a mi congregación ni a mi ministerio al que yo me pertenezco y debo, sino me refiero a la iglesia de Cristo, a la iglesia evangélica, a la que nos preocupamos de llevar el evangelio de salvación, un evangelio de salvación que impulsa a la santidad, a la integridad, a la honestidad de las personas, ¿sí? Y sin embargo, vea, a veces somos objetivos, ¿no? Y ya nos empapelan a todos, ¿no? Y nos dicen, lo que buscan estos pastores es simplemente la prosperidad económica. Ellos se enriquecen a causa de un pueblo pobre, ¿sí? Y sacan cosas, a lo mejor sí hay alguien que ha caído en eso, pero no somos todos.
¿sí? Entonces, yo digo esto porque cuando hay personas a quienes se invita a la iglesia, sea yo mismo que invite o que inviten otras personas, ¿no? De pronto dicen, ¿y de qué vive el pastor? ¿Y qué hacen con los diezmos? ¿Sí? Entonces, es porque ya se ha bombardeado ese tipo de información para desmerecernos, para desacreditarnos, ¿sí? Cuando se enfocan en una media verdad, ¿sí? Pero no se enfocan, por ejemplo, en los resultados que se obtienen, ¿sí? En fin, así se maneja este mundo, hoy en día se maneja así, y se manejó también en esa época. Por eso es que en un libro tan antiguo como el libro de los Salmos encontramos ya esta injusticia, esto que dice, no te impacientes, sugiere Dios, dice, no te impacientes con los malignos, con los que hacen el mal, con los que se salen con la suya, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque mucha gente a través de la injusticia se ha enriquecido, ha llegado a altas posturas, a posiciones de renombre, de influencia, de decisión. Y por ejemplo, en el último versículo también dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Entonces, tanto los dos primeros versículos como parte del último versículo, nos muestran estas condiciones. Ahora, ¿qué hacer frente a esto? Aquí viene, la acción que trae bendición. Así se llama este tema. La acción que trae bendición. No quiero detenerme más en la descripción de la vida que se está viviendo, del mundo que se está viviendo. Quiero enfocarme en lo verdaderamente importante. Versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien. Primera cosa, no dejemos de hacer el bien. Aunque veamos la injusticia que prevalece, que triunfa, aunque veamos cómo los inicuos consiguen mucho más rápido y más fácil lo que quizás nosotros con esfuerzo, dedicación y honestidad, por sobre todo, a lo mejor todavía no lo hemos conseguido, sí, tranquilo. No caigamos en la provocación de devolver mal por mal. No caigamos en esa provocación. Confiemos en Dios. Dios es juez justo, que a su tiempo hará brillar la justicia para sus hijos, para quienes tratamos y nos esforzamos por vivir en santidad, en integridad, con transparencia, de tal manera que nuestra vida le glorifique, le exalte a un Dios santo y majestuoso como es nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que levanta, que sustenta, que alienta. Así que no caigamos en la provocación, no dejemos de hacer el bien, primer aspecto. Segundo, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa esto? Que vea, sea que tengamos mucho, sea que tengamos más o menos, sea que tengamos poco, deleites en Jehová. Es decir, agradezca por lo que tenga. Agradezca por lo que tenga. ¿Sí? Ya nos dice en primera instancia, no envidies, es decir, no te fijes en los otros, si es que tienen mucho, si es que tienen poco, si es que viven bien, si es que viven mal. No te fijes, ¿sí? Porque eso a la postre termina haciéndonos una comparación tácita constantemente, ¿no? ¿Y por qué ellos y por qué nosotros? ¿Y por qué ellos y por qué nosotros? Tranquilo, deleites en Dios, es decir, agradezca lo que tiene, lo que Dios le ha dado, sí, y reconozca que lo que tiene es de parte de Dios. Por lo tanto, ni es poco ni es malo. Es lo que necesitamos y es muy bueno. ¿Sí? Deleítate a sí mismo en el Señor. Agradezca por lo que tenga. Luego nos dice en el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Qué significa esto? Esto significa que todo debemos dejar en manos de Dios. Deje en manos de Dios. Sí, usted haga el bien, usted compórtese como hijo de Dios, usted haga las cosas correctas, no se sume a la corrupción, no se preste para los males que hacen muchos, sí, manténgase al margen. ¿Eso le va a traer problemas? Claro que le va a traer problemas. ¿Eso le va a traer dificultades? Amenazas, por supuesto que le va a traer amenazas, dificultades, cualquier cosa, hasta acciones que terminen perjudicando su vida. Pero confíe en Dios. Porque si Dios permite, ¿sí?, que usted sea retirado de aquella posición, porque si Dios permite que por último uno sea mal juzgado humanamente, primero Dios no nos va a dejar abandonados, Dios no nos va a desamparar, más aún si sabe que eso ha sido a costo de una honestidad,
de una transparencia, a costo de hacer bien las cosas. Por eso es que aquí nos dice, ¿sabes qué? Encomienda a Jehová tus caminos, es decir, deja las cosas en las manos de Dios. Esta frasecita nunca imaginé que yo la iba a repetir con tanta convicción cuando antes de conocer a Cristo, hablo específicamente de la época de mi adolescencia, y había alguna situación que molestaba a mi familia, a mí mismo, a mis hermanas. Yo tuve 3 hermanas mujeres, siempre con el propósito de cuidarlas, de protegerlas, de defenderlas. Y por ahí había algo que impacientaba nuestra paz. Tenía la reacción instintiva, la reacción humana, ¿sí? De ir a hacer justicia por mi propia mano. Pero mi madre solía responder y llegó, debo reconocerlo hoy, en medio de la torpeza de aquella época, mi madre solía decir esto: no se preocupen, dejen en manos de Dios. Y digo, a mí me molestaba porque decía, ay mami, pero como que Dios le va a dar una patada a tal persona, como que Dios. Yo le decía, Dios es tan grande que no va a estar pendiente de estas minuciosidades, de esta parte déjeme a mí, yo le soluciono. Esa era la conducta inclusive de la familia. Pero pasa el tiempo, las circunstancias se van dando de tal manera que uno llega a convencerse, ¿no? A convencerse no solo de la sabiduría manifestada por nuestros antepasados, prudentes, sabios, entendidos, que procuraban el bien, sino porque obviamente estaba basado en la palabra de Dios. Encomienda a Jehová tus caminos, deja en manos de Dios. Hablaron mal de ti, te están poniendo en dificultad, se han levantado muchos enemigos en tu contra, encomienda en las manos de Dios. Dile, Señor, yo no quiero pelear, yo no quiero hacerme de enemigos, yo no quiero tampoco dañar mi corazón, no quiero que se genere en mí un deseo de venganza, que es normal, que es instintivo, es normal desde el punto de vista humano, ¿sí? Entonces decirle a Dios, yo dejo en tus manos, tú harás brillar tu justicia en su momento en mi vida, Señor. Solo ayúdame y dame sabiduría, prudencia para poder manejarme en estas circunstancias. Perfecto. Todo en las manos de Dios. Ahora, cuando todo dejamos en las manos de Dios, todo mejora, todo prospera, todo se sana, todo restaura, todo prevalece, todo va para adelante. No olvide eso y no pierda la perspectiva. Pueden haber temporalidades o eventos que aparentemente distraigan la victoria de los hijos de Dios, pero nosotros vamos a hacer acciones que traen bendición. Así se llama esto. Y por último ya en el versículo 7 nos dice, guarda silencio, ¿sí? Aquí se refiere a que no estemos reprochando, a que no estemos comentando a todo el mundo, yo pobrecito, la injusticia que estoy viviendo, ¿cómo es posible? Tranquilo. ¿Con quién tiene que hablar? Es con el que puede hacer todas las cosas, que es Dios Todopoderoso, a través de su Hijo Jesucristo, que también es Dios soberano y majestuoso. ¿Sí? Entonces se guarda silencio, no divulgues mucho, no comentes mucho, tampoco reproches mucho, porque se guarda silencio delante de Dios también. Entonces a Dios háblele lo que tiene que hablarle, decir, dejo en tus manos, ayúdame, mientras tanto dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento y vamos para arriba, papá. Eso es lo que hay que decirle a Dios. Dice, y aprende a esperar en Él. ¿Cómo se llama este punto? Precisamente, sepa esperar en Dios. Es que a veces Dios se demora. No, Dios es perfecto. Él no es desocupado para llegar antes, ni tampoco es latinoamericano para llegar atrasado. Él es Dios todopoderoso, soberano, grande, majestuoso, Rey de gloria y de poder, y quiere dar la victoria a sus hijos, siempre para adelante. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Hoy levanto a ti mis manos y te alabo, mi Señor, porque